Shalom, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Les saludamos especialmente desde Colombia. Estamos muy honrados y bendecidos de sus comentarios, su audiencia, su estima por el ministerio. Gracias a cada uno de ustedes por tanto amor y porque ustedes han hecho posible que nuestro ministerio esté aún ahondando, avanzando, y que a través de sus likes, comentarios y compartir estas conferencias y prédicas de la palabra de Dios, nuestro ministerio pueda seguir abundando y creciendo en las naciones. Gracias al Padre Eterno por su misericordia y porque nos permite nuevamente estar con todos ustedes a través de estos medios de comunicación. Es una grande bendición para nosotros nuevamente estar conectados a través de Instagram, Comunidad TV UNBJ, y a través de YouTube, Mujer de Dios Vuelve a Casa, a través de Facebook, Obra Primorosa Pati Ramos, Accesorios y Bijutería, y también en Facebook, Ministerio Mujer de Dios Vuelve a Casa. Gracias a la audiencia y gracias a la teleaudiencia por estar conectados con nosotros en esta hora. También quiero informarles que el día de mañana, martes 24 de noviembre del 2020, estaremos en un directo desde nuestro Facebook, Obra Primorosa Pati Ramos, Accesorios y Bijutería. Allí nos puedes conectar y también puedes compartir un tiempo especial con mi hijo Ezequiel y conmigo, que estaremos interactuando con la audiencia a petición de ustedes que nos han pedido que por favor hagamos un directo para tener ese tiempo de interacción. Gracias. Muchas gracias, y vamos a orar para dar inicio a esta conferencia poderosa, y que sea el Espíritu Santo guiando mis palabras y llevándonos a toda la verdad a través de la revelación de la palabra de Dios. Y vamos entonces a entrar en este tiempo. Padre, te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en mi vida. Aquieta los aires, la atmósfera, el ambiente alrededor. Atamos todos los hombres fuertes y todos los demonios que se quieran levantar durante la emisión de esta conferencia, y declaramos que tu presencia está aquí con nosotros. Fluye, Espíritu Santo, que no sean mis palabras ni mi inspiración, sino tu palabra en mí. Yo pido tu ciencia, tu sabiduría y tu revelación, para que seas tú emitiendo el mensaje a la audiencia, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, entonces vamos hoy a dar inicio a un tema que estaba muy pendiente para ministrar. Vamos a hablar acerca de la pereza. Vamos a hablar acerca de qué causa la pereza y qué historias bíblicas o qué pasajes bíblicos nos hablan de la pereza, porque la pereza también entra como en uno de los capitales pecados del ser humano que comete. Y yo quiero que tú tengas hoy esta palabra bien guardada en tu corazón, porque yo sé que muchas personas son muy activas en las cosas del ministerio o de sus actividades profesionales y personales, pero hay otras que por el contrario son muy lentas, muy desanimadas y muy perezosas para hacer las cosas. Y hay personas que me han preguntado: Pati, ¿por qué sentimos pereza? ¿Por qué sentimos desánimo? ¿Por qué sentimos esa actitud de que no nos gusta hacer nada, ni queremos como casi ni levantarnos de la cama, o nos da pereza todo en absoluto? Y esto tiene una respuesta a nivel espiritual. Así que, ¿qué causa la pereza? ¿Por qué muchas personas son perezosas? Hoy lo vamos a ver. Vamos a adentrarnos en esas profundidades de conocer qué pasa con una persona perezosa. Permíteme. Ahí está bien. Pereza significa ocio, o estar desocupados, o estar, digamos, en una lentitud o en una actitud de no querer colaborar en nada, de no querer hacer nada, de desánimo, de desaliento, de desinterés por todas las cosas. Y hay muchas personas que son muy perezosas. De hecho, hay una ciudad en Colombia que estas personas tienen
ya como la etiqueta de que son muy perezosas. No sé si es por el clima caliente, pero dicen que son muy ociosos, muy perezosos y que les gusta mucho estar como en todo ese tipo de ocios, de estar en la cama todo el día o en una hamaca, o estar en chancletas o sin bañarse, en desorden total. Sus hijos pequeñitos y bebecitos y de todas las edades también desordenados físicamente, sin bañarse, las casas muy desordenadas. Todo eso lo vamos a adentrar hoy porque es espíritu de pereza. La pereza, dice la Biblia que una de las características de una persona perezosa es cuando duerme mucho y constantemente tiene un sueño muy profundo, que es cuando la persona no se levanta de la cama y, como dice la palabra de Dios, se voltea de un lado para el otro para seguir durmiendo, y esto tiene unas consecuencias a todo nivel, no solamente a nivel de la salud, sino también a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel orgánico y a nivel de la salud. Todo esto se afecta bastante. Vemos que cuando las personas son muy perezosas no avanzan, y vemos que cuando las personas son constantemente muy perezosas viene una terrible pobreza. Lo manifiesta la palabra de Dios, que las personas que son perezosas no pueden prosperar, porque realmente sus vidas transcurren en este sueño profundo, en estar acostados, en no querer levantarse, en no querer trabajar, en no querer progresar, en no querer emprender nada, sino que ellos pasan todas sus vidas casi siempre acostados. Eso también tiene una connotación espiritual que más adelante lo vamos a ver. Vemos que también una de las características de una persona que es muy perezosa es porque su casa internamente donde vive es muy sucia, muy desordenada. Las fachadas de la casa por fuera son muy feas y por dentro también es peor. Vemos que personas que no se preocupan por lavar, digamos, la ropa o por asear una casa internamente, hacer aseos generales, sino que la casa es absolutamente mugrosa, sucia, todo es desordenado, todo es mugriento, podemos decir esa palabra, y es por este espíritu de pereza, porque a veces pensamos que es normal que una persona sea perezosa, pero no, porque la palabra de Dios habla acerca de la pereza como algo que afecta directamente a la economía, y directamente afecta el desarrollo de una persona, y directamente afecta el entorno, a los vecinos, y podemos decir que barrios enteros están llenos de ese espíritu de pereza. Vemos que ciudades enteras, como te comento, están llenas de ese espíritu de pereza, porque realmente es un espíritu demoníaco que entra a las casas y entra a las personas, y que se establece, que se entrona, toma posición y se queda en las personas y en los lugares. Por eso es que vemos que cuando vamos a una casa donde hay mucha pereza, comenzamos a bostezar, comenzamos a sentir pereza, comenzamos a sentir sueño, y eso es porque ese espíritu está regado por toda la atmósfera de esa casa o de ese territorio o de ese lugar o de esa ciudad, y ese espíritu es contagioso, porque cuando hay pereza, por ejemplo, para no ir muy lejos, vemos que cuando han hecho estos reportajes de estos jóvenes o personas que están en las cárceles hacinados es que están totalmente apretados en unas condiciones paupérrimas o unas condiciones miserables. Estas personas, la mayoría de las veces que los han mostrado en los reportajes, la mayoría de las veces siempre están acostados, primero porque no tienen un espacio donde estar. Entonces la única forma de ellos escapar como de sus humillaciones o como de sus situaciones críticas y de pobreza absoluta al estar ellos allí en ese hacinamiento es constantemente dormir. Y en estos reportajes constantemente muestran a la gente acostada durmiendo. Prácticamente ellos pasan todo el día durmiendo, porque no tienen más actividad que hacer en una cárcel. Realmente lo que ellos hacen es estar allí encerrados. Es una condición muy lamentable, pero esa condición lamentable, al estar ellos encerrados espiritualmente allí, también físicamente lo están,
pero es porque hay una situación espiritual dentro de esas personas que caen a las cárceles. Esto es profundo y esto es un tema de liberación que en esta hora no lo voy a tratar, no lo voy a mencionar, pero hace parte de lo que quiero establecer y conectar, que cuando las personas tienen estos espíritus de pobreza, ruina, escasez, también tienen un espíritu de pereza. Digamos que también una casa cuando está caída, o los techos están en malas condiciones, o las puertas están roídas de óxido, o las puertas están rotas, o las personas, la ropa la tienen, los zapatos rotos, la ropa rota, los muebles rotos, los platos y tazas rotas, todo en la casa es roto, las casas por fuera están agrietadas, los muros, los andenes, etcétera. Todo eso es una condición también de un espíritu de pereza y también de pobreza, porque todo lo que vemos físicamente afuera es algo espiritualmente que está ocurriendo dentro de una persona o de una ciudad o de un territorio o de una comunidad o de una familia. En Eclesiastés capítulo 10, 18, yo te invito a que vayamos allá, por favor. Eclesiastés 10, 18. Hoy estamos hablando del espíritu de la pereza. Es decir, ¿qué trae ese espíritu a la vida de las personas? ¿Qué lo llama, qué lo invita a ese espíritu? Porque cada espíritu que llega a la vida de una persona es porque la persona lo invitó. 10, 18. Dice la palabra de Dios: en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. Dice allí en Proverbios 10, 18, acerca de otros dichos sabios en Eclesiastés 10, 18. Entonces dice que en la casa del perezoso pasan muchas desgracias, como cuáles, todas estas que te acabo de mencionar: las casas caídas, los techos caídos, las cosas rotas, todo luce mal, todo huele horrible, todo huele mal, porque ese es un espíritu que está gobernando en esa casa y en esas personas. La excelencia de la sabiduría, lo acabamos de leer en Eclesiastés 10, 18, y veamos que hay personas, dice la Biblia, que tienen pereza hasta de comer, no se quieran levantar de la cama, quisieran tener un pitillo mejor para comer, tomar todo sorbiendo que no comiendo, ni tener que levantar la cuchara, el tenedor, el cuchillo, porque les da mucha pereza hasta comer. Dice la Biblia que son estos espíritus que posesionan tanto a una persona en esa pereza, que no le dejan ni siquiera comer, porque la persona está constantemente con sueño, con cansancio, con desánimo, todo le causa pereza, no quieren hacer nada, porque ese es un espíritu, vuelvo y lo establezco, que está tomando posesión de esa persona, y hay que mirar a fondo qué es lo que sucede. Vemos que una de las características por las cuales las personas se sienten cansadas es porque hay un espíritu que se llama Jezabel. Ese espíritu de Jezabel cansa mucho a las personas, que sabemos que Jezabel era una bruja, pero que también practicaba la hechicería, también perseguía a los profetas de Dios, y también ella intimidaba a los profetas de Dios. Entonces, este espíritu de Jezabel, si está gobernando en el territorio de las personas o de una iglesia, la característica o la manera en que lo podemos denotar o lo podemos detectar es porque hay mucha pereza y cansancio. Y podemos ver que esta pereza de comer, pereza de hacer los oficios, pereza de levantar los platos de la mesa, pereza de lavar la ropa, pereza de caminar, pereza de estudiar, pereza de leer, pereza de todo. La persona está totalmente dominada por ese espíritu de pereza. Es un espíritu que es como una gelatina que se enreda en el cuerpo de la persona y la gobierna y no la deja movilizarse
le pone mucho desaliento, le pone mucho desánimo, ese espíritu de pereza. También no quiere ocuparse en las tareas que le tocan o que le corresponden, como por ejemplo estudiar, trabajar, cumplir algún compromiso, ir a alguna cita. La persona prefiere decir que está enferma, o la persona prefiere decir que no tiene alientos o que se siente muy cansada, y esto cada día va menguando más a la persona, la va llevando a una condición de pobreza más absoluta si es una persona adulta, porque vemos que los niños también sufren de muchos ataques de este tipo, y es normal ver que un niño es vital, que tiene toda la fuerza, que tiene toda la capacidad, y cuando vemos a estos niños que constantemente están con pereza, hay que revisar por qué tienen ese espíritu de pereza, qué es lo que está pasando internamente en ese niño por el cual el niño dice se siente muy cansado. Puede ser un ataque, un espíritu que quiere atacar sus habilidades para que el niño cuando vaya creciendo no se desarrolle a plenitud y que logre metas y logre cosas. Porque sabemos que el enemigo ataca también a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos. Y este espíritu de pereza, así como el tabaquismo, así como el alcoholismo, así como cualquier tipo de adicción, como los juegos de azar, que es jugar en los casinos, o como cualquier tipo de adicción, como comer mucho, o como drogarse, o como digamos la mentira, cualquier tipo de adicción. La pereza también es una adicción, que la persona está adicta a ese espíritu, es decir, siempre está con ese espíritu de pereza, constantemente está allí, y ese espíritu de pereza se transfiere a los demás, porque cuando una persona dice, ay, qué pereza, ay, qué sueño que tengo, ay, qué aburrimiento, ay, qué cansancio, esas palabras que esa persona dice y emite, lo que hacen es transferírsela a los demás y a las casas a donde esas personas están. Entonces ese espíritu de pereza, recordemos que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos mucho poder en la palabra y en las cosas que decimos, y muchas veces cuando personas manifiestan cosas o las lanzan a través de las palabras, esas palabras se quedan pegadas en las paredes y en los muros de las casas y de los lugares. Es por eso que en la vida y la muerte están en poder de la lengua. Dice la Biblia que nosotros daremos cuentas a Dios de todas las palabras que digamos. No interesa qué palabras digamos, daremos cuenta de cada una de ellas. Así que esta pereza de comer, pereza de hacer oficios o ocuparse en las tareas del colegio, ocuparse en las tareas de la universidad, ocuparse en las tareas de la casa, etc. La persona no quiere hacer nada, lo único que quiere es estar acostada, y que las personas lo atiendan o la atiendan, y esa persona solamente estar acostada. Ese es un espíritu que está dominando y gobernando a esa persona. Dice en Proverbios 26, 13, 16, vayamos por favor allí. Proverbios, hoy estamos hablando acerca de la pereza. Proverbios 26, en el versículo 13, 16. Dice la palabra de Dios, la pereza. El perezoso pone como pretexto que en la calle hay leones que se lo quieren comer. ¿En qué se parece el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero ninguno avanza. Al que es perezoso hasta comer le cuesta trabajo. El perezoso se cree muy sabio, piensa que no hay nadie como él. Tan peligroso resulta meterse en peleas ajenas como querer agarrar por la cola un perro bravo. Pero leí hasta el 16, que es el punto que habla sobre la pereza. Entonces dice que el perezoso se cree muy sabio y que piensa que no hay nadie como él. Entonces esas personas que son perezosas no hacen nada, pero creen que son grandes personas muy inteligentes. Pero son personas que son, dice aquí la palabra, que son como unos tontos que no saben ni para dónde van. Dice que la pereza
la palabra de Dios dice que el perezoso tiene muchas desgracias, porque le viene desgracia financiera, desgracia familiar, desgracia personal, desgracia ministerial, desgracia en todas las áreas y sobre todo que ese espíritu de pereza. El Señor me ha mostrado algo y lo he visto en varios sueños de revelación en diferentes personas. Cuando una persona está en pecado, es como si estuviera acostada. Está en esa condición, en una condición como acostada. Siempre me ha mostrado así, en varios sueños he visto personas que yo conozco, unas acostadas y otras de pie. Y sobre todo cuando personas están postradas en alguna adicción o que tienen algún pecado que los tiene agarrados o dominados, están siempre en esa posición como acostados. Eso es algo espiritual, por eso es que la gente cuando muere, muere acostada, y por eso es que cuando nosotros dormimos, dormimos acostados, y por eso es que cuando nos enfermamos, estamos acostados, porque esa posición es como si uno estuviera indefenso. Así que dice la palabra de Dios que hay pereza para conquistar las cosas, que en Jueces 13, en Jueces capítulo 18:9 dice: la tribu de Dan conquista territorio. Entonces vamos a Jueces 18:9. Jueces 18:9. Hoy estamos hablando acerca de la pereza. ¿Qué causa la pereza? Jueces 18:9. 18:9. Bueno, continuemos con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y el título de este mensaje es: la tribu de Dan conquista su territorio. Y en el versículo 9 dice: ellos le respondieron: hay que atacarlo ya. Recorrimos toda la zona y vimos que la tierra es muy fértil. Vamos, no se queden ahí sin hacer nada. Hay que ir enseguida a conquistar esa tierra. Cuando lleguen verán que la gente no sospecha nada. Dios nos ha dado un territorio grande donde hay de todo. Pero ¿qué tenían que hacer? Levantarse. Dice: vamos, no se queden ahí sin hacer nada. Si no nos levantamos a hacer algo y a conquistar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, va a ser muy difícil que tengamos, digamos, una conquista de las metas, de las cosas que anhelamos y que le hemos pedido a Dios. Dios pone el 50% y nosotros ponemos el otro 50%. Muchas personas quieren que Dios haga todo, pero ellos no quieren hacer nada por este espíritu de pereza, porque creen que del cielo les va a caer todo. Y algo que es claro: si uno quiere conquistar alguna meta que uno tenga de su vida personal, profesional, ministerial, lo que debe hacer es levantarse, obrar, actuar, accionar para que esas metas se cumplan, porque Dios nos da las capacidades, la fuerza, la inteligencia para hacer las cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos con buena actitud, declarando una buena palabra todos los días antes de levantarnos de la cama. Lo primero que debemos hacer es darle gracias al Padre Eterno Creador por ese nuevo día que comienza como una hoja en blanco. Realmente, pongamos el ejemplo de esta hojita. Cada día es una hoja en blanco para yo escribir cosas en ella. Así que cuando una persona se levanta y comienza a declarar: qué sueño, qué pereza, qué cansancio, ay, y comienza a quejarse, ya comenzó a escribir cosas negativas de ese día. Y hay una frase que la he escuchado y psicológicamente es real, que cuando una persona comienza un día mal, hablando mal, termina un día hablando mal. Por eso dice la palabra de Dios que la vida y la muerte están en poder de la lengua. En Santiago capítulo 4, la lengua, la capacidad que tiene la lengua para la vida, para la muerte, para la victoria o para la destrucción. Así que debemos ser diligentes. La diligencia nos habla de tener una habilidad y cumplir rápidamente las metas que tengamos.
las tareas que debamos desarrollarlas rápidamente, ser diligentes, levantarnos temprano, con buena actitud, declarando buena palabra, con una buena sonrisa, con una actitud alegre, contentos, felices, porque es una hoja en blanco en la cual yo voy a escribir cosas magníficas o cosas terribles. Eso depende de la inteligencia emocional de las personas. La habilidad de responder, la habilidad de tener una buena actitud, la inteligencia emocional, que es la capacidad de controlar mis emociones y de desarrollar mis actitudes, con P, aptitudes, y actitudes con C. Las aptitudes y las actitudes, que son las habilidades tanto emocionales como manuales y como toda la parte de inteligencia de la persona. Dice Proverbios 24, 23 y 34 acerca de la colección de los Proverbios 24, 23. Vayamos por favor. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y gracias a la palabra de Dios que tanta gente nos ha escrito para saludarnos, enviarnos sus mensajitos. 24, 23. Gracias. 23 dice así. Otra colección de proverbios. Todo juez debe ser justo y no favorecer a nadie. Si declara inocente al culpable, merece que todo el mundo lo maldiga y lo desprecie. Si condena al culpable, es bien visto y alabado. Una respuesta sincera es tan dulce como un beso. Si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. No des falso testimonio ni mientas en contra de tu amigo. Nunca pienses en la venganza, abandona esa idea. En cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso. Por todos lados vi espinas, el terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedra derribada. Lo que vi jamás se me olvidó. Y de allí saqué una lección. Si te duermes un poco y te tomas la siesta, y si tomas un descansito y te cruzas de brazos, acabarás en la más terrible pobreza. Entonces vemos en esta historia que una persona pasó por un campo, por un territorio, y vio que había una persona que era tonta y perezosa, y que por todos lados había espinas, había el terreno estaba lleno de hierba, o sea, cuando la hierba crece, crece y nadie la corta, y los muros estaban caídos, o sea, por la pereza. ¿Por qué? Porque la pereza es un espíritu que acaba con las casas y acaba con las personas y acaba con las metas, las ilusiones, acaba con las ideas de las personas. No hay nada peor que vivir con una persona perezosa, porque ese espíritu se contagia. Es como la gripa. Si tú vives en una casa donde una persona tiene una gripe, se le va a contagiar a toda la familia. La pereza es igual. Y cuando la persona es perezosa, como constantemente está bostezando, se está quejando, está tan desanimado para hacer las cosas, no quiere caminar, no quiere lavar los platos, no quiere hacer ningún tipo de oficio, no quiere sino solamente estar acostadito o acostadita viendo la televisión y que le lleven la comidita a la cama. Esas personas sufren de un espíritu que se llama pereza, y ese espíritu de pereza no es normal en un cristiano. Nosotros los cristianos no podemos ser perezosos, porque démonos cuenta que cuando Jesús estaba en el ministerio, dice la palabra de Dios que Jesús se levantaba a las 4 de la mañana, antes de que todos se despertaran y antes de que saliera la luz del día. Él se levantaba a orar. Él no era nada perezoso, siempre buscaba la presencia del Padre, siempre estaba en atención a las oraciones, estaba atento a la voz de su Padre Celestial y siempre estaba diligente para desarrollar la obra del ministerio, porque Jesús es nuestro modelo a seguir. Así que la pereza hace que caigamos en muchos males, como por ejemplo la ruina, la escasez, que nada nos sale bien. La persona que es perezosa se da por vencida muy fácil.
y por ejemplo comienza un proyecto y cuando algo ya no le sale como quería, dice que ya no es capaz y se da por vencida y deja el proyecto. Y son personas que no perseveran, que no avanzan, pero que tampoco quieren avanzar. O sea, no avanzan, pero no quieren avanzar, porque tienen una resistencia a levantarse y a dominar y a doblegar y a controlarse en ese espíritu de pereza, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que Dios nos dio la capacidad de tener el poder, que significa la autoridad que Dios nos ha dado para vencer. Dice el amor, que todo lo puede, y el dominio propio, que es el control de nuestras emociones. Así que cuando una persona dice no puedo, no sirvo, no me salen las cosas bien, todo me sale mal, yo no puedo hacer eso, yo soy muy malo, nada me sale bien, todas esas palabras son palabras dardos que la persona está enviando. Ella misma se está maldiciendo, pero a la vez está regando todas esas palabras por la atmósfera donde esa persona vive. Por eso, como te digo, hay una región en Colombia que es muy famosa porque las personas son muy perezosas. Les gusta todo el día estar en las hamacas, tienen unas condiciones muy paupérrimas en su forma de vida. Ellos todo el tiempo la pasan en esa pereza, porque ese es un espíritu, y en esa ciudad, en ese territorio está ese espíritu de pereza ahí, controlando a todas esas personas, controla la atmósfera, controla la economía, controla a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, y cuando tú vas a ese territorio, lo único que sientes es desasosiego, tristeza, depresión, aburrimiento, ganas de salir corriendo, te dan ganas de vomitar por ver el mismo desaseo en que ellos viven, la forma en que ellos viven en su condición personal, que no se asean, no se limpian, no se bañan, que su casa está caída, como lo acabamos de leer acá en Proverbios 26, perdón. Proverbios, lo acabamos de leer acá en Proverbios 24, perdón, 23. Entonces vemos que ejemplos bíblicos de pereza. Por ejemplo, David debía estar en la guerra y él tomó la decisión de que ese día no quería salir a la guerra, sino quedarse en la casa descansando, o le dio pereza salir a trabajar. Y ese día, justamente cuando él le dio por estar haciendo otras cosas diferentes a su misión de trabajo, le dio por salir a un balcón del palacio, y allí fue donde vio a esta mujer bañándose, Betsabé, y ahí fue donde ocurrió todo, porque el enemigo está buscando una cabeza desocupada en la cual él se pueda meter y ocuparla con las cosas que al enemigo le interesa que la gente viva, que es con todas estas tecnologías que nos están ofreciendo ahora, programas, cuentos, chistes, películas, muñecos, juguetes, lúdicas, cosas que son tonterías y cosas que nos envuelven cada día más y nos quitan la fuerza para emprender nuestros proyectos y lograr nuestras metas. Por eso yo creo que la mejor época, el internet es una bendición. Dios permitió el internet, la tecnología, porque nosotros lo tenemos que utilizar para el ministerio, para difundir el mensaje de la palabra de Dios. Sobre todo por eso Dios permitió la tecnología. Pero digamos que hay personas que utilizan la tecnología para no ser más inteligentes, sino cada día ser más tontos. Porque esa es una decisión. Entonces, cuando la persona ha caído en este espíritu de pereza, no quiere orar, le da mucha pereza la oración, le da mucha pereza leer la Biblia, le da mucha pereza todo lo de Dios, le da mucha pereza todo lo que tenga que ver con cultivar su intelecto, la lectura de los libros. Yo creo que la mejor época era cuando no estaban estas tecnologías, porque uno podía leer muchos libros, no estaba uno tan ocupado viendo las redes, quién se conectó, quién se desconectó, quién me dio me gusta, quién no me habló, quién sí me habló, etcétera. Eso se llaman
una vida de tontos y de esclavos, porque realmente las tecnologías lo único que han creado son personas esclavas. Y aunque la usamos, y yo también uso la tecnología, pero la tengo clara que esto no me puede a mí dominar. Como yo lo expliqué en un día, en alguna prédica, la F de Facebook significa una persona que todo el tiempo está conectada en los dispositivos, en los computadores, en las pantallas, en los teléfonos, siempre está con su cabeza observando solamente las pantallas. Y se le ha olvidado a esa persona mirar al cielo, porque nosotros venimos del cielo y al cielo tenemos que mirar. Así que cuando nos hablan de la pereza, vamos a tener como ejemplo el ejemplo de la hormiga. Yo te invito a que vayas conmigo a Proverbios 6. Ahí estábamos en 24, vayamos a Proverbios 6. Hoy estamos hablando de la pereza. 6, 6, 11. Dice, no seas perezoso. Vamos, joven perezoso. Fíjate en la hormiga. Fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no lleva jefes, ni capitanes, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazo. Así acabarás en la más terrible pobreza. Así que dice en Proverbios 6, 6 al 11, no seas perezoso. Mira la hormiga. La hormiga es uno de los animalitos más diminutos, pero la hormiga es uno de los animales que Dios nos dejó como ejemplo de que aun siendo tan pequeñita y aparentemente como tan insignificante, es un animalito que no tiene quien la mande, quien le esté dando las órdenes, quien le esté recordando que tiene que trabajar, que tiene que moverse, que tiene que elaborar, que tiene que ser diligente, que tiene que avanzar por sus metas. La hormiga hace su trabajo todos los días, trabaja rápido, trabaja muy rápida la hormiga, lleva a los graneros que ellos tienen en sus nidos, guardan todas las provisiones en esos graneritos que ellas me imagino tienen en orden, y cuando llega el invierno, la lluvia y todo el frío, ellas están tranquilitas en su nido guardaditas porque ahí tienen mucha comida guardada para cuando llega el invierno. Son sabias. ¿Cuántas personas se la pasan todo el día gastando sus ojos en las pantallas? ¿Cuántas personas se la pasan todo el día gastando sus oídos en tonterías? ¿Cuántas personas se la pasan todo el día viendo falacias, mentiras, chistes, cosas que no los edifican? Los niños pasan todo el día viendo solo muñecos que lo único que hacen es que ellos no crezcan intelectualmente. Si tú quieres que tu hijo sea una gran persona para el futuro y que sea un gran ser humano que le sirva a la sociedad, ponlo a estudiar artes. ¿Cuáles? Música, canto, deportes, lectura, un idioma, varios idiomas, cosas al aire libre, que él haga obras de caridad, que le ayude a los ancianos, que le ayude a los demás, que sea una persona importante para la sociedad. ¿Por qué? Porque aunque yo recuerdo que a mí me gustaban mucho los muñequitos, pero me gustaba demasiado cuando era niña, lo recuerdo bien, pasaba muchas horas dibujando. Me gustaba mucho dibujar. Acá tenía el libro con el dibujo y yo, solo mirando el dibujo, iba dibujando con mi mano tal cual estaba ahí en la pintura o en la imagen. Y pasaba mucho tiempo dibujando. Me gustaba mucho el tema de escribir, me gusta mucho el tema de escribir, el dibujo, las manualidades, los deportes, cosas importantes. Y recuerdo que yo veía poca televisión porque Dios me permitió que yo tuviera como desde muy pequeña toda esa parte artística muy desarrollada,
y que esa parte artística también la tiene muy desarrollada mi hijo Ezequiel. Mi otro hijo también es muy artístico, él tiene muchas habilidades y son bendecidos, pero eso depende si nosotros dejamos dormir las habilidades que Dios nos dio. Cuando nosotros todo el tiempo la pasamos en un computador, en unas pantallas, viendo televisión, escuchando chistes, viendo tonterías, los talentos, las habilidades que Dios nos dio se van apagando, se van disminuyendo y van quedando como sepultadas, porque como no las estamos utilizando, entonces se van convirtiendo en habilidades que se van quedando ahí como estancadas, como cuando uno va a una casa donde no hacen aseo, todo está empolvado y está cubierto de polvo, así. Así que Dios nos va a pedir cuentas del tiempo que perdemos, de las palabras que decimos, de las cosas que no hacemos, que debemos hacer. Nos va a pedir tiempo, nos va a pedir cuentas del tiempo que gastamos, de las cosas que vemos, escuchamos, todo eso nos va a pedir cuentas Dios. Porque como en el cielo no hay de este tiempo, no hay horas, minutos ni segundos, sino que el tiempo de Dios es diferente, vamos a tener mucho tiempo para darle cada uno explicaciones a Dios de lo que hicimos aquí en la tierra. Así que cuando somos perezosos, estamos permitiendo que el enemigo nos ponga un muro que nos impide avanzar hacia la meta adelante, que es el Señor Jesucristo. Para tener un ministerio se necesita tener primeramente mucha integridad, se necesita mucho dominio propio y se necesita sobre todo mucha disposición para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque en momentos Dios nos pone a orar mucho, nos pone a ayunar mucho. Hay momentos donde Dios nos llama en la madrugada y no podemos dormir, no porque haya insomnio o porque estemos enfermos, no, sino porque Dios quiere que estemos como en una vigilia de la noche, todo el tiempo en oración. Y la gente cree que el ministerio es solamente pararse frente a un púlpito y predicar, o pararse frente a una cámara y hablar. No, el ministerio es en lo privado, lo que tú vives cuando las cámaras se apagan y cuál es tu vivir internamente en tu casa, en lo privado. El ministerio no es solamente en las cámaras, el ministerio también se desarrolla dentro de tu casa, afuera con los vecinos, en todo lugar a donde tú vayas. Pero si una persona está invadida de pereza, no puede tener un ministerio, porque Jesús nos dejó un claro ejemplo de que Él no tuvo pereza para la obra del ministerio. De hecho, Él trabajaba mucho en el ministerio. Él pasaba muchas horas con los discípulos en muchos lugares y viajaban mucho, iban de un lugar a otro, se desplazaban. Cuando Él estuvo en la barca, que se levantó esa gran tormenta, Él estaba cansado, por eso estaba durmiendo en ese momento. No era porque tuviera pereza, sino porque ellos viajaban mucho, caminaban mucho, estaban en muchas partes y Jesús en ese momento estaba en descanso. Se levantó la gran tormenta y Pedro le dijo: Señor, Señor, sálvanos que nos hundimos. Pero Jesús se levantó y dijo: ¿qué temes? Le habló a la tormenta, le dijo que se quedara callada y la tormenta se calmó y Jesús con tranquilidad y con paz. Pero nunca tuvo pereza, nunca nos dejó un ejemplo de un maestro perezoso. No hay nada peor que una persona perezosa, porque como te digo, el perezoso no quiere avanzar, pero no deja que otros avancen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero orar, el perezoso no quiere orar. Y por ejemplo, si yo quiero ir a un lugar, el perezoso dice que no quiere ir allá, que porque es muy lejos o porque se cansa. Y el perezoso lo que hace es que las personas se estanquen. Por eso nosotros no podemos estar con gente perezosa, porque la pereza se pega, se contagia. Así como se contagia la buena actitud, las palabras bonitas, así como se contagia la presencia de Dios, así mismo se contagia todo lo malo. Así que nosotros nos debemos alejar de todas esas personas que todo el tiempo están cansadas, que todo el tiempo se están quejando, que todo el tiempo están negativas, que todo el tiempo tienen enojo, están con mala actitud. Ya hablé sobre el enojo, ya hablé sobre he hablado en estos días muchos temas.
Así que hoy quiero dejar registrado el tema de la pereza, porque a veces pensamos que la pereza hace parte de la personalidad de un ser, pero no, la pereza hace parte es parte o influye en la personalidad de una persona, una ciudad, un continente, una región, un país, una familia, una pareja, aún a los niños los influye, porque es un espíritu, nunca lo olvides, es como la gelatina pegajosa que envuelve el cuerpo y no lo deja mover, no lo deja actuar. Por eso la persona que sufra de pereza tiene que, primero que nada, pedirle perdón a Dios por ese espíritu, rechazarlo, renunciar, eliminarlo, sacarlo y comenzar un proceso de reacomodar otra vez su personalidad a una personalidad de una persona que es activa, siempre recordando cómo era Jesús. Jesús nunca tuvo pereza, Jesús iba a muchos lugares, compartía con mucha gente, trabajaba hasta muy tarde, caminaba bastante, cumplía la hora del ministerio, pero siempre tenía una sonrisa, siempre tenía buena actitud, siempre era agradable, siempre era amoroso con la gente, no sufría de malas palabras negativas, nunca a él se le escuchó decir, ay, qué pereza ir otra vez allá a orar por los enfermos, nunca él dijo, ay, qué pereza esta lluvia, ay, qué pereza este sol, ay, cómo estoy de cansado, no, qué aburrimiento, qué aburrición, qué pereza. Él nunca dijo eso. Él siempre, sus palabras eran correctas, eran palabras llenas de sabiduría, llenas de amor, llenas de gozo, llenas de positivismo, de cosas poderosas para impartir, para compartir con los demás. Así que cada uno de nosotros tenemos que examinar en qué áreas de nuestra vida hay pereza. Tal vez tú eres una persona que comienza una tarea y no la acabas, que comienzas un proyecto y apenas te falla algo, lo botas o te das por vencido, te da rabia, tiras las cosas y dices que ya no vas a continuar. O quizás tú eres una persona que todo lo deja para mañana, mañana lo hago, mañana, y pasan los años y los meses y tú nunca avanzas. O personas que están a tu alrededor, que son muy perezosas y a ti todo esto se te ha contagiado también, todo esto de la persona perezosa se te ha contagiado también. Así que hoy tenemos que revisar en qué áreas de nuestra vida hay pereza. Tal vez hay pereza a la oración, a leer la Biblia, a hacer un devocional de la palabra de Dios. Te da pereza hacer aseo en tu casa, te da pereza arreglar tus libros, arreglar tu cuarto, o te da pereza hacer oficios que tú sabes que los tienes que hacer. Cuando tú estás en casa tienes que colaborar con los oficios de tu casa o ser parte activa de colaborar a alguien, porque nosotros no vinimos a que nos sirvan, nosotros vinimos a servir a los demás. Y muchas veces personas quieren tener la mentalidad del rey, sentado en una silla, que le traigan uvas, mangos, piñas, que le traigan comida, bebidas, y que la persona esté acostada en un sillón, como esos reyes, como el César y todas esos romanos que hacían banquetes y se la pasaban acostados en unos muebles comiendo como marranos. Hay gente que tiene esa mentalidad de que quieren es que la gente les sirva, que les preparen, que les lleven, que les laven, que los apapachen, que los atiendan. Pero la persona no quiere hacer nada por nadie, ni siquiera por ella misma. Ese es un espíritu de pereza que hay que desecharlo de nuestras vidas, eliminarlo por completo y decirle no más, hasta ahí llegaste. Y hoy quiero principalmente activar la fe y también quiero activar el ministerio de aquellos que por la pereza han venido cada día más desvaneciéndose en un desánimo, que tiene una pereza de continuar en el ministerio. También hay personas que tienen desánimo a caminar. Hoy imparto la palabra que tú eres libre de ese espíritu de pereza. En el nombre de Yeshua HaMashiach, declaro que Dios te da la capacidad de levantarte, de madrugar temprano,
de coger tu Biblia, abrirla, hacer un devocional y comenzar una nueva vida en Jesucristo, un nuevo comienzo con Él, una nueva oportunidad, porque los tiempos no están buenos y nosotros no podemos darnos el lujo de estar acostados durmiendo. Tenemos que entrar en oración, es entrar en comunión con Dios, pero en confesión de nuestros pecados, porque las cosas que se aproximan para la tierra son muy terribles. Puedes ver la serie que he dado desde la conferencia número 1 hasta la número 14 en este canal, se llama ¿Qué vendrá en el 2020 y futuro? Escúchala, todas las conferencias, cómo va a ser este tema y qué se aproxima para la tierra. Las cosas no van a estar mejor, las cosas se van a intensificar. Simplemente en este momentico Dios nos ha permitido estar así, como un poquito libres, pero están trabajando a pasos agigantados para que se presente muy pronto el anticristo ante el mundo entero. Así que cuando ese personaje se active, ya estas libertades de predicar, de hablar, de ir a las iglesias, de ministrar y de predicar el mensaje por radio, internet, televisión, los medios y por casa a casa o por las congregaciones, lo van a quitar. Así que te lo digo porque la Biblia escrita está que va a venir una persecución hacia todo lo que se llama Jesucristo. Así que amigos, yo por eso estoy desarrollando la obra del ministerio, para que cuando llegue ese tiempo Dios no me vaya a mí a demandar que porque no prediqué teniendo todos los medios para hacer lo que Él me llamó a hacer. Amigos, hermanos, hoy hemos hablado acerca de la pereza. ¿Cómo influye ese espíritu de pereza en las personas, niños, jóvenes, adultos o ancianos? Espero que este mensaje lo compartas. Envíame tus comentarios. Los esperamos mañana, martes 24 de noviembre, 6 de la tarde, en Facebook Live. O sea, live significa en vivo. Mañana a las 6 de la tarde, conéctate, porque voy a estar con mi hijo Ezequiel Isaías, que me ha pedido que hagamos un directo, porque él quiere de alguna manera hablar con ustedes, la audiencia, y fuera de eso ustedes saben que él es un niño muy creativo y quiere hacer de alguna manera como algo simbólico de mi cumpleaños, que es mañana. Así que los invitamos. Un abrazo fuerte. Shalom para todos. Les hablamos desde Colombia y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.